chat. Ya. Muy bien. Hay algunos leves paralelos entre patología genital femenina y masculina, obviamente considerando, ahora más allá de cualquier otra definición, estrictamente lo anatómico, orgánico y funcional y prevaleciente. Bueno, salvo los genitales externos, el resto del sistema genital y reproductor femenino está internamente ubicado a nivel de la pelvis. Y tiene una embriología también bien definida. Se resultan los órganos de la fusión y adaptación de estructuras tubulares como conductos de Wolf y de Müller, por un lado, y las gónadas, bueno, ahí vienen de la línea germinal por el otro. Bien, hay que advertirse que en lo que se refiere a cervix uterino, esto no va a agotar el tema, la presentación de hoy día, porque es motivo de un ramo más adelante que incluye la citología. Partiendo entonces por la vulva, que es un órgano estructurado por repliegues cutáneos, además que tiene estructuras anexiales como las glándulas de Bartolino, lateralmente ubicadas, y junto a la uretra las glándulas de Skene, y posee también desde luego estructuras vasculares, nerviosas, y también ahí termina el segmento urinario con la uretra. Entre las afecciones más comunes de la vulva, igual que como vimos en el pene, tenemos los condilomas acuminados, para empezar. Y sabemos que el virus del papiloma humano constituye un gran grupo de virus que infecta piel y mucosas, son epidermotrópicos y producen diversas lesiones, desde verrugas, producen neoplasias intraepiteliales, o sea, displasias precancerosas y carcinomas invasores de diverso tipo. A nivel genital, y se transmite, como ya sabemos, por vía sexual, y se contrae en adultos jóvenes. El condiloma es propio de esta edad también, y la presentación clínica depende del tipo o cepa del virus, la ubicación de la lesión y el estado inmunitario del paciente. El condiloma acuminado, como ya vimos en el pene, es una lesión benigna que se caracteriza por ser papilomatosa, exofítica, semejando verruga o coloriflor, de un color más bien blanquecino grisáceo, la verdad. A la histología tiene unas papilas con estroma fibrovascular revestida por un epitelio escamoso ancho con acantosis. Esto es, con un gran estrato intermedio, con hipergranulosis, o sea, presencia de gránulos de queratina en los estratos más superficiales. Paraqueratosis, como se ve en la imagen 2, que es la presencia de núcleos en el estrato superficial, algo anómalo, y la que habla de una proliferación acelerada, y la presencia de los coilocitos en la zona más superficial. Estas son células superficiales e intermedias que tienen o reflejan el efecto citopático del virus con un núcleo hipercromático, irregular, retorcido o retraído, único o doble, que se ubica en un halo claro del citoplasma, copia electrónica mediante los anticuerpos monoclonales y técnicas de hibridización in situ, la presencia de HPV en el núcleo de las células, porque llega el control. Estas lesiones se asocian más fuertemente como las benignas a las cepas 6 y 11, en cambio las cepas 16, 18, 31, 33 y 35 se asocian a... También influye el virus en las BIN, neoplasia intraepitelial, que son
tipial que perdón, ahí tuvimos una interrupción. Me estaba diciendo de que, bueno, las preneoplasias, las neoplasias intraepiteliales vulvares, podemos graduarlas en 3 niveles. BIN 1, en que la inmadurez abarca el tercio más profundo, BIN 2, hasta el tercio medio, 70% del espesor, y BIN 3, un carcinoma in situ, prácticamente todo el espesor. Y en una sabemos de que estas alteraciones, si son de bajo grado, pueden regresar, si son de alto grado, no suelen hacerlo. Y progresamos así hasta el carcinoma vulvar. Voy a cambiar la conexión. El carcinoma vulvar escamoso, ese es el que representa la gran mayoría, un 90% de todos los carcinomas invasores en esta ubicación, y corresponde, eso sí, a solo un 5% de los cánceres del tracto genital femenino. Igual que podríamos homologar el sistema genital masculino, el cáncer de pene es del menos frecuente. Y un carcinoma escamoso que puede ocurrir en 2 escenarios, asociado con BIN o asociado con desórdenes inflamatorios. El primer caso ocurre especialmente en mujeres más jóvenes, menores de 60 años, y que han tenido NIE o carcinoma escamoso del cérvix, y por lo tanto pertenecen al grupo asociado a virus papiloma humano, 30%, que esa es la nueva sistematización. Esto ameritaría pronto una actualización, porque ya va a influir más en el enfoque la asociación o no al virus papiloma para estos cánceres escamosos. En contraste, aquellos asociados a desórdenes inflamatorios como líquen escleroatrófico, que es una dermatitis de la parte basal, corresponden a la gran mayoría, 70%, y no se ha demostrado asociación al virus, ataca a mujeres de 70 o más años. Clínicamente, sea del origen que sea, sería una pápula, que esto es una elevada, algo plana, lento crecimiento, pasa un nódulo, o también se presenta como placa, una úlcera que no sana, o una lesión como un papiloma exofítico. Pueden presentar prurito, dolor o hemorragia. Independiente del escenario en que se presenta, el carcinoma tiende a diseminarse localmente, a afectar la vagina y la uretra distal. Ahí tenemos la imagen de una lesión exofítica, probablemente por la erosión y necrosis, abarca ambos lados, una superficie parecido al caso del carcinoma en el glande del pene, y al corte podemos ver un tejido, igual con la superficie de un color más bien ocre, y un tejido mal delimitado, blanquecino, opaco y denso, que infiltra los tejidos blandos, pudiendo llegar a la uretra. La diseminación ahora a más distancia por vía linfática inicialmente compromete los ganglios inguinales y ipsilaterales del mismo lado. Sin embargo, la enfermedad avanzada puede comprometer incluso los ganglios del otro lado, ganglios pélvicos más profundos, ubicados alrededor de vasos iliofemorales. En la microscopía, bueno, el usual es que se presente como un carcinoma escamoso convencional, de los que ya hemos mencionado, similar a otras localizaciones, que es lo más común. Como se ve aquí, la superficie, desde ahí se prolongan
brotes de células epiteliales con algunas perlas córneas, si se alcanza a ver, en forma irregular hacia el estroma. Acá se ve el estadio como más inicial, que parece un carcinoma in situ, porque todo el espesor del epitelio no muestra diferenciación ni maduración, una reacción inflamatoria del estroma intensa. Bueno, lo convencional, digamos que un carcinoma escamoso de célula grande y más o menos queratinizante, eso es lo usual. Puede haber otras variedades menos frecuentes, como el de tipo verrucoso, altamente diferenciado y que simula un condiloma acuminado, el subtipo basaloide, similar al vaso celular de la piel, o serfuso celular de tipo sarcomatoide. Bueno, y ahí no es lo más importante eso, sino que el stage. Tratamiento de elección, bueno, mientras se puede la cirugía local, con un margen mínimo de 1 centímetro alrededor, o una resección o vulvectomía radical que incluye los ganglios, según el tamaño del tumor y si los ganglios están o no afectados. Se usa el staging de la FIGO, Federación Internacional de Oncología Ginecológica. El estadio 1, que es el más temprano, es mayor al 80%, y el estado 4, extenso y diseminado, solo un 10 a 20%. Influyen en el pronóstico adverso, la edad, comorbilidades, si compromete la horquilla, que es la parte posterior, y si invade perineural, los nervios. Bueno, existe un subtipo llamado superficialmente invasivo, invade hasta 1 milímetro máximo de profundidad y mide hasta 2 centímetros de diámetro por definición. Este concepto es importante, puesto que este tipo de carcinoma no se asocia a metástasis. Se encontró solo un caso. Por lo tanto, lo usual es que es de mejor pronóstico, y en cambio, cuando ya la invasión tiene 3 milímetros, hay un 19%, y cuando la invasión es de 5 milímetros, se entiende medido desde la basal no tumoral, cae a 33% la incidencia de metástasis. Bueno, aquí bastaría con una resección local amplia para el superficialmente invasor. Bueno, la vulva también tiene melanocitos y luego puede presentar melanomas. Esa es la segunda malignidad después de los carcinomas escamosos. Se presenta predominantemente en mujeres más allá de la menopausia, a nivel de labios mayores y menores, con frecuente recidiva o recurrencia local, una sobrevida variable, 37 a 54% a los 5 años, aún con tumores localizados. Bueno, sabemos que es un tumor altamente maligno. Igual que a los melanomas de otros sitios, lo que más importa es el espesor de Breslow, el espesor vertical, que eso es asociado a buen o mal pronóstico, y la ulceración. A nivel de labios menores ya hay compromiso de uretra y vagina, y cuando es así, ahí es peor el pronóstico. Y también esto dificulta la resección completa. Bueno, macroscópicamente y microscópicamente no se detalla, porque los melanomas de piel son iguales a los de la vulva y se verán en su capítulo. Bueno, en resumen, la vulva, además de poder presentar una serie de patología benigna como infecciones, dermatitis, atrofias, degeneraciones y otros problemas, lo que se destaca acá es el condiloma, tumor benigno asociado a virus, carcinoma escamoso y melanoma, y el resto ya serían cosas de escasamente frecuentes. Un pólipo ya en el cervix. Viendo ahora, hay que recordar algo anatómico, por lo menos, de que, aprovechando esta imagen, el cervix es un conducto que comunica la vagina con la cavidad uterina. Tiene dos porciones: exocervix, que podemos verlo acá con una mucosa más pálida, revestida por epitelio escamoso no queratinizante, y el endocervix, que tiene glándulas mucosecretoras y epitelio superficial y glandular columnar, como podemos apreciar ahí. Bien, y en la profundidad presenta estroma conectivo, especial y elástico, y la zona entre el endocervix y el endometrio se llama istmo. Lo más frecuente que presenta el cervix es el pólipo hiperplásico, que podemos ver aquí como una estructura alargada y pediculada. Lo más común son lesiones proliferativas, generalmente por hiperplasia benigna,
localizadas en el tejido endocervical que contienen elementos epiteliales y glándulas en un estroma laxo, como se ve acá, tiende a ser a veces complejo, algo ramificado, y lo habitual es que sea único, se ve más en multíparas que en nulíparas, y sobre todo se ve entre 40 y 60 años. O si son más o menos voluminosos, dan síntomas como sangramiento, tras la menopausia o tras el coito, macroscópicamente son polipoídeos, una superficie, habitualmente si se operan es porque son sintomáticos y por lo tanto la superficie puede estar alterada. Normalmente es blanquecina, pero puede estar congestiva, puede ser lisa o lobulada, puede estar erosionada o ulcerada. El componente epitelial corresponde a epitelio columnar mucinoso endocervical y no es raro que tenga metaplasia escamosa por el trauma mecánico que sufre, la irritación. Las glándulas también pueden dilatarse y presentar quistes con contenido mucoideo. El estroma puede ser de varios aspectos. Rico en colágeno, puede ser edematoso, desidualizado, con células grandes y tiene un eje vascular. Es habitual que haya inflamación, tejido de granulación, si está erosionado, si la superficie se injurió, y puede presentar desarrollo de neoplasia intraepitelial, pero también asociado a la presencia de lo mismo en otra parte del cérvix. Un comentario para ustedes que el pólipo es como un cuerpo extraño ahí en el endocérvix y causa cambios reactivos en el epitelio. Por lo tanto, un examen de PAP en el componente endocervical en presencia de un pólipo es seguro que va a causar alteraciones celulares persistentes. Bien, en el cérvix podemos encontrar leiomioma, pero son mucho más frecuentes a nivel del cuerpo. Son solo el 10% de los miomas se ven en el cérvix. A nivel macro y microscópico son similares a los vistos en el miometrio y aplicamos los mismos criterios para distinguir leiomioma de leiomiosarcoma. Los leiomiomas, igual que los pólipos grandes, pueden sangrar, pueden prolapsarse al canal, causando contracciones y dolor, simulando algo así la fase temprana del trabajo de parto. A veces incluso se han desprendido y expulsados. La paciente trae la muestra. Bueno, más adelante se detallará. Bien, y dado que otro problema importante oncológico en el tracto genital es el carcinoma escamoso cérvico-uterino, ahí tenemos que su patogenia implica la acción, el efecto de virus papiloma humano de alto riesgo, que en primer lugar se relacionan a una infección persistente. El virus no es eliminado normalmente como en la gran mayoría de los casos, sino que persiste, y si es de una cepa de riesgo va a causar en primer momento una neoplasia cervical intraepitelial de células escamosas o epidermoides. Bueno, el cáncer cervicuterino es como la sexta causa de muerte en mujeres por cáncer en Chile. Antes era en otros países, en África, por ejemplo, el número 1 o número 2. Pero desde que se introdujo el examen de PAP por Papa Nicolau y los programas masivos de pesquisa o screening, la incidencia de cáncer y su mortalidad han bajado, pero sigue siendo un problema importante. Como muestra la imagen más o menos ahí, el PAP consiste en tomar células superficiales o exfoliadas, tanto del exocérvix como endocérvix, para examinarlo al microscopio y detectar anomalías y estadios precursores, incluso muchos años antes que se llegue a la etapa de carcinoma invasor. De tal modo que se está viendo que se ven más casos de estas lesiones precursoras o neoplasia intraepitelial o displasia de distinto grado. Y ahí tenemos que se introduce un espéculo en la vagina, se visualiza el cérvix y mediante una espátula o un cepillo se recogen células, como muestra ahí el cepillo que se hace girar en el endocérvix, se extiende sobre un portaobjeto y se fija. Y ahí vemos células que tienen alteraciones de tipo coilocítico, y esto se considera lesión o displasia de bajo grado en el esquema actual. En todo caso, al ser así, una gran posibilidad tiene es que regrese. La NIE se puede definir como el espectro de cambios epiteliales que comienzan con una atipía mínima
pero detectable y que procesa estadios de mayor anormalidad epitelial llegando hasta el carcinoma escamoso invasor. Así, la NIE implica una alteración celular potencialmente maligna. ¿Por qué se dice potencial? Porque nunca el 100% de las NIE desembocan en un cáncer. Quizás si las dejamos sola toda la vida, pero hoy en día ya se les pone atajo. El término carcinoma in situ se refiere a una lesión maligna que compromete todo el espesor del epitelio escamoso sin invadir el estroma. O sea, está intraepitelial. El término NIE enfatiza el hecho que la displasia y carcinoma in situ son distintos puntos o estadios de una misma enfermedad y no lesiones distintas. Se usan los grados, ya sea en números o en adjetivos. NIE 1, displasia leve. NIE 2, displasia moderada. NIE 3, displasia intensa o carcinoma in situ. Esto el diagnóstico definitivo de esto, eso sí, es en la biopsia y en un corte bien orientado de una muestra representativa. Bien, el sistema de clasificación para estas lesiones, y que el más aceptado es el de Bethesda, por un lugar en Estados Unidos donde se reunieron unos expertos, y respecto al diagnóstico citológico vaginal y cervical, agrupa las lesiones en lesiones de dos grandes grupos, los de bajo grado, lesiones como NIE 1 y el condiloma, el coilocito, y en lesiones escamosas de alto grado, que es la displasia moderada e intensa, y carcinoma in situ, porque entre el NIE 3 y el carcinoma in situ la distinción es muy compleja, subjetiva. Las características epidemiológicas del NIE y carcinoma invasor son similares. Por ejemplo, ambas se relacionan a una edad precoz de inicio sexual, a la multiplicidad de parejas sexuales como factores más importantes. El NIE sería una enfermedad de transmisión sexual por el virus HPV, y también el tabaquismo aumenta la incidencia de cáncer. El rol del HPV es muy importante en la patogénesis, se transmite sexualmente. Bueno, se sabe que prácticamente más del 80% de las mujeres se van a infectar con él en su vida. Es demostrado que en 85% de los carcinomas cervicales está presente, y en la gran mayoría, 90% de condilomas y preneoplasia, hay virus HPV. El virus herpes, de otra familia, simple, tipo 2, no estaría relacionado con el NIE, pero todavía sería no descartable algún efecto etiológico. Este es el que causa lesiones como vesículas que se ulceran y que son muy dolorosas y recurrentes. Volviendo al HPV, lo que se ha podido establecer es que la evidencia, tanto clínica como de laboratorio, es que la infección por este virus está involucrada en la NIE y el carcinoma. El 80% de las lesiones de NIE 1 tiene lesiones celulares de HPV. El virus en estas lesiones puede verse ya sea por microscopía electrónica. Las proteínas de la cápside viral pueden reconocerse mediante anticuerpos monoclonales y mediante hibridización in situ, en las NIE de alto grado y en el cáncer cervical. Aquí, ¿qué pasa? De que el virus ya no es un huésped que después de multiplicarse gracias a toda la infraestructura que tiene la célula y finalmente ser eliminado o desprendido, el virus se integra en el genoma celular de las células basales que perpetúan este cambio a su descendencia. Los condilomas del cervix se ha visto que tienen determinados tipos, 6, 11, 42, 44, serían de bajo riesgo, sobre todo las 6 y 11 se encuentra en su gran mayoría solo en condiloma y muy raro en carcinoma invasor. En cambio, las NIE de alto grado y el carcinoma invasor tienen cepas de los tipos 16, 18, 32, 33 o 35. Las cepas 16 y 18 se hallan en el 70% de carcinomas invasores y por lo tanto son de alto riesgo. Y por eso se procura ahora con nuevos métodos identificar si una persona, una mujer, es portadora de estas cepas para concentrar en ella los recursos y la atención, no así en las pacientes o personas que no tienen HPV de alto riesgo. Bien, y en el cervix, el HPV y la lesión que causa con más frecuencia el condiloma plano. Es algo poco visible macroscópicamente, solo en colposcopía con un buen aumento.
y histológicamente causa un aumento de la celularidad y los coilocitos, que ya hemos descrito. El citoplasma claro, un núcleo retorcido, hipercromático y con carioteca irregular. Puede haber binucleación. El NIE es una lesión que comienza a nivel de la unión escamocolumnar, esto es, en la zona de transición entre los epitelios escamoso exocervical y columnar endocervical. Ahí lo habitual es que haya siempre algo de inflamación y de metaplasia escamosa. La célula metaplásica parece ser más propensa y bastaría en esta zona un microtrauma, o una fragilidad del epitelio para que el virus acceda. ¿Qué ocurre? Que el proceso normal del epitelio escamoso es interrumpido en el NIE. El virus ya le dice a la célula, oiga, usted en vez de seguir su evolución y maduración normal, me va a atender a mí. Y primero que nada ahí se producen desregulación de los mecanismos de control, proliferación aumentada con la mayor celularidad. También se inhibe la maduración, se pierde la polaridad nuclear normal, que el núcleo en la parte profunda es vertical y a medida que asciende se torna central y horizontal. Se va perdiendo ese cambio, esa orientación. Se ve atipía nuclear y mitosis. Estos cambios se observan claramente en el NIO 1, solo en el tercio basal. En el NIO 2, en 2/3, ya sea el basal y medio o por lo menos la mitad inferior, y en el NIO 3, de ahí para arriba. Ahí está el esquema que muestra el epitelio normal con su estrato basal, células parabasales, intermedias y superficiales, aunque están aquí simplificados. Bueno, pasa que llega el virus, infecta estas células y le va reduciendo progresivamente la maduración, porque vemos células discarióticas e inmaduras en el NIE 1, en el tercio más profundo. Si bien logran madurar, no se alcanza el aspecto maduro normal. Ya se ve células superficiales con atipía nuclear. NIE 2 o moderada, ya tenemos la mitad o 2/3, y vamos a ver ya células intermedias altas discarióticas. En el NIE 3, carcinoma in situ, todo el espesor del epitelio es inmaduro y vemos células profundas parabasales discarióticas. En el carcinoma invasor ya vemos que hace roto la basal e invade. Esto puede tomar 15, 20 o más años, de acuerdo a los estudios. Por lo tanto, podemos detectarlo en una fase temprana, controlar las pacientes, ver cómo evolucionan y aplicar los métodos. Y ahí tenemos un NIE 1, las células inmaduras están abarcando el tercio profundo, NIE 2, 2/3, logra madurar, la célula se torna horizontal, si se fijan bien, y en el NIE 3 tenemos células verticales alargadas, que a lo sumo se redondean, pero no se tornan horizontales claramente. No hay invasión al estroma. Esto se traduce desde luego en el Papa Nicolau, porque el PAP va a estudiar las células de aquí arriba y no las de abajo. Entonces, el PAP no es tan concluyente como la biopsia, pero ya orienta. Y ante un PAP alterado, la paciente es derivada a un policlínico especializado con ginecólogos con experiencia en el tema, los cuales van a hacer colposcopía, eventualmente nuevo PAP o biopsia. Bueno, la edad promedio, ahora para la historia natural, para NIE 1 y 2, aparece entre los 24 y 27 años. Tienen significativa tasa, sí, de regresión. Entre los 35 a 42 años tenemos NIE 3, pero en los últimos años ya se ve NIE de alto grado, incluso en pacientes muy jóvenes, y esto hablaría quizás de una susceptibilidad o mayor capacidad oncológica del virus. Una hipótesis sería que ataca células metaplásicas y a medida, antes que maduren, y ya hay transformación con la integración del genoma viral. Y el cáncer a qué edad aparece, ya obviamente aparece ya alrededor de los 40 años, algo así. No es una enfermedad de ancianas. Bueno, se dice que un 50% de los NIE 1 regresa sin tratamiento, solo. Un 10% progresa a NIE 3 y un 2% a un carcinoma invasor. Bueno, si ya al inicio teníamos una lesión de alto grado, es como alguien que se salta cursos, el riesgo de transformación a carcinoma invasor es mucho mayor. Y el tiempo promedio
para progresar de displasia y carcinoma in situ, mínimo sería 10 años. Otros dicen que es más, pero bueno, es bastante tiempo. Carcinoma escamoso microinvasivo. Hoy en día se habla mejor de invasor temprano. Es una etapa precoz en el espectro de lesiones cervicales y se caracteriza porque la invasión a través de la basal hacia el estroma tiene solo 3 milímetros de profundidad como máximo, no hay invasión vascular y la invasión horizontal también es limitada. Y ya puede haber riesgo de invasión vascular y metástasis. Si seguimos más adelante, el carcinoma invasor ya supera los 3 milímetros. Bueno, el tipo aquí de cáncer más común en la mujer y una de las causas de muerte más frecuentes. Bueno, ahora ahí salió un artículo de que en la mujer también otro de los carcinomas más letales y más frecuentes es el de vesícula biliar. También se le quiere buscar un nuevo enfoque. Bueno, y el carcinoma escamoso invasor casi siempre proviene de un NIE. Hay una minoría, sí, de carcinomas que no están asociados al virus HPV, y eso se dice que serían más malos porque la causa parece que es más de la paciente que de un agente exógeno. Bueno, la edad de presentación del carcinoma escamoso invasor, si consideramos las otras etapas, sería alrededor de los 50 años, pero la incidencia de carcinoma invasor en mujeres menores de 35 años está en aumento en todo el mundo, lo cual se espera revertir con las vacunas. ¿Dónde se ubica el cáncer? Dentro del canal endocervical, pudiendo extenderse hacia el exocervix, con lesiones que pueden ser, por un lado, exofíticas, polipoídeas, o ulceradas e infiltrativas de distinto tamaño. Y a la histología son carcinomas escamoso epidermoide de diferenciación y queratinización variable. Como veremos, acá se ve uno que está en el endocervix y sobresale como una masa polipoidea. Aquí se ve más claro, habitualmente erosionada con algo de hemorragia y un tejido de distinto color, algo más amarillento que lo normal, que invade profundamente la pared del cervix. Bueno, ¿de dónde se va a extender? Puede extenderse de ahí tanto al endometrio como al tercio superior de la vagina y posteriormente a órganos adyacentes. Se disemina por los vasos linfáticos a los ganglios pelvianos y lumboárticos. Acá hay un histotopograma donde lo más oscuro es el cáncer, y a la histología son agregados generalmente compactos e irregulares de células escamosas atípicas, que pueden ser de célula más o menos grande, con diverso grado de queratinización. Hay una serie de subtipos, pero no importa mucho para el pronóstico, lo que importa más es la profundidad de invasión y el staging. Y el tratamiento en primera instancia es quirúrgico. Las lesiones intraepiteliales bastan con una resección, un cono con asa LIP de electrocoagulación, y si logró la resección completa, se controla a la paciente y puede incluso mantener la fertilidad, si hablamos de pacientes menores de 40 años, algo así. Aquí hay un quiste con mucus. Bien, ahora a nivel endocervical también tenemos neoplasias, de línea más bien glandular. Partimos por el adenocarcinoma in situ, que se refiere a alteraciones arquitecturales, ya sea una displasia de alto grado del epitelio columnar y también formación de papilas, de criba. Los núcleos presentan hacinamiento, son hipercromáticos, tienen una cromatina hiperdensa, gruesa, hay mitosis donde no deberían haber, y deben estar por lo menos en una o más glándulas endocervicales. Estas glándulas alteradas están en el espesor del endocervix, no sobrepasan en profundidad las glándulas que están ubicadas más profundamente, y si no, pensamos que es un adenoinvasor. A veces podemos dudar si el carcinoma es in situ o invasor. El invasor, bueno, también está asociado al virus papiloma humano, algo menos frecuentemente que en la variedad escamosa de cáncer cérvico-uterino. Factor de riesgo es múltiples compañeros sexuales. Y en el nivel del cérvix, un 15% de las neoplasias invasoras son los adenocarcinomas. Macroscópicamente
Bueno, el carcinoma in situ prácticamente no se ve, pero macroscópicamente los más avanzados pueden tener un aspecto exofítico, polipoideo o más bien infiltrativo, deformando el cérvix, engrosándolo. Bueno, puede que la matrona o alguien, un médico general, no lo pueda reconocer, pero la citología ayuda, aunque se le pasan bastantes casos. La mayoría de los histológicamente son adenocarcinomas de tipo endocervical. Ahí vemos la glándula normal y ahí está la atípica con los núcleos del adeno in situ, con la pseudoestratificación. Las glándulas a veces adoptan un aspecto en serrucho, hay mitosis en la parte alta, se pierde la polaridad, se pierde la presencia de mucus del citoplasma, que es escaso y más acidófilo. Bueno, existen algunos subtipos, además del endocervical clásico que se ve ahí, sino que hay otros como el altamente diferenciado o de desviación mínima, el endometrioide, el de células claras, el seroso, el villo glandular y otros menos frecuentes, como vemos acá, uno poco diferenciado. Se disemina de manera similar que el escamoso. Bueno, y una cosa importante ahora es que la clasificación, de adelanto también, se ha modificado y ha reagrupado los adenocarcinomas en aquellos asociados o no al virus papiloma humano. Y se ha agregado un nuevo criterio para el adenocarcinoma invasor, que es según el patrón que tiene, si tiene áreas sólidas o no, si tiene invasión linfovascular, y qué proporción las glándulas son redondeadas y bien formadas. Y entonces hay un grupo A, según el doctor Silva, que son de mejor pronóstico, un grupo B o intermedio, menos diferenciado, y un grupo C, que es como este que vemos acá, prácticamente, además tendría que tener invasión linfovascular, que es de peor pronóstico. Otros detalles del subtipo histológico y todo es meramente descriptivo y se ha visto que eso es lo más objetivo. Entonces, para resumir, en el endocervix, bueno, también las neoplasias se asocian bastante son de tipo glandular, se asocian al virus HPV, otra cosa que puede coexistir, como en un 30-40% de los casos, una neoplasia intraepitelial escamosa con una glandular relacionadas al HPV. Y lo más habitual son adenocarcinomas de tipo endocervical, ya hay varios subtipos, y que interesa más hoy en día clasificarlo de acuerdo a si se relacionan o no con el HPV y su patrón invasor. ¿Cómo podemos demostrar la asociación al HPV? Demostrando ahí mediante inmunohistoquímica la expresión del P16. Cuando está positivo se asume de que el genoma viral se ha integrado y se están expresando los oncogenes E6 y E7, y ahí hay una relación ya inequívoca. Sin embargo, algunos casos pueden ser falsamente negativos y hay que usar otros métodos. Ahora, si seguimos subiendo, llegamos al cuerpo del útero, donde hay varios trastornos. Recordemos que el cuerpo del útero tiene una serosa, luego un miometrio, una gruesa capa de músculo liso, y el endometrio, que es un tejido formado por glándulas, y estroma, y que tiene cambios cíclicos de acuerdo ahí al ciclo menstrual. Fase proliferativa, fase secretora tras la ovulación, y si no hubo fecundación o anidación, va a haber descamación. ¿Qué enfermedades puede tener? Uno, adenomiosis, una condición benigna en que encontramos tanto glándulas como estroma endometrial en el espesor del miometrio. Ambos elementos. Se manifiesta o se detecta más bien en la edad reproductiva tardía, con síntomas y signos inespecíficos, generalmente metrorragia, dolor menstrual, causas no están claramente determinadas. Macroscópicamente el útero está agrandado, algo irregularmente, el miometrio es fasciculado o trabecular y a veces con pequeños o no tan pequeños quistes de contenido hemático o achocolatado. Hay también un engrosamiento del miometrio con hipertrofia. Puede confundirse con leiomiomas. Bueno, el ecografista que hace el estudio, leiomioma intramural, puede confundirse con una adenomiosis, pero la adenomiosis no tiene un borde tan definido, como veremos. Microscópicamente encontramos glándulas de distinto tamaño aquí en un estroma endometrial más celular que el miometrio y con tejido muscular liso hipertrófico. Ahí se ve claramente el engrosamiento de la pared uterina, más de 2 centímetros,
Incluso esto parece que se extiende al istmo. Acá hay quistes de Nabot con mucus coagulado. Y se ven las glándulas rodeadas de un tejido más denso y que esto se refleja en la histología. Pero hay que tener estroma y epitelio. 2. Endometriosis es similar, pero es la presencia también de tejido endometrial, glándulas y o estroma, pero fuera del útero. Se ve en la edad reproductiva casi exclusivamente la incidencia 4 a 13% y más en mujeres infértiles, hasta un 50%, ya que interfiere ahí con los procesos normales. También se ha visto en la mitad de los adolescentes que tienen dolor menstrual o dismenorrea y hay 2 a 25% en pacientes de dolor pélvico. Bueno, algo que afecta la calidad de vida, presenta dismenorrea, dolor pélvico, dispareunia o infertilidad. Menos frecuente que se detecte una masa pélvica. Y la localización más frecuente son ovario, también la trompa, o sea, los anexos y los ligamentos uterosacros, pero puede verse en territorio más distante como intestino. La patogénesis es controvertida, hay varias teorías. Uno, que con la menstruación que se desprendería tejido endometrial y que a través de las trompas llegaría a los anexos y a la pelvis, lo cual es lo más aceptado. Como dice ahí, habría un flujo no hacia la vagina, sino que una regurgitación a las trompas y la implantación. Otra teoría, pero requiere la implantación intraoperatoria, como se ha visto en tiotomía, que es una incisión vulvar para facilitar el parto. Entonces, tejido endometrial se sembraría ahí y también en la cicatriz de una cesárea, contaminada con tejido endometrial. Ahora, en otros órganos como pulmón y riñones se atribuye a diseminación por vía hematógena o linfática. Este concepto está avalado por la observación de que la endometriosis pulmonar ocurre casi exclusivamente en mujeres que han tenido cirugía uterina. Otras teorías ya más rechazadas quizás serían las que proponen una metaplasia de un epitelio del celoma, que es cavidad embrionaria y restos de remanentes embrionarias. Bueno, al igual que el endocérvix, el endometrio sufre de pólipos, que son crecimientos benignos localizados en la mucosa que se proyectan, sobresalen en la mucosa y en la cavidad. Se ven a la edad reproductiva, generalmente en menores de 40 años, puede ser único, múltiple, pueden tener varios milímetros a varios centímetros, incluso llenando la cavidad uterina o protruir a través del canal endocervical. Y están formados, al igual que los del endocérvix, por glándulas a menudo quísticas e hiperplásicas con estroma fibroblástico vascularizado. Bueno, causan hemorragia entre menstruaciones o después de la menopausia. Acá se ve un pólipo pediculado de superficie rosada. Esta es una cicatriz de cesárea que ocupa la cavidad endometrial. Acá se ve un mioma y la cavidad ocupada por un pólipo de base ancha, carnoso y con sangramiento. Ese es uno de los síntomas. En la ecografía se podría ahí confirmar y ya sea por histerectomía o raspaje se analiza el tejido, pero hay que contar con el antecedente clínico, idealmente. Luego pasamos a la hiperplasia endometrial. ¿Cuál sería la patogenia del pólipo y de la hiperplasia? Bueno, es una respuesta proliferativa aumentada por el estímulo hormonal de estrógeno. En el pólipo se debe a que hay mayor sensibilidad en un punto del endometrio. Y en la hiperplasia habría un mayor estímulo difuso con respuesta extensa. La hiperplasia corresponde a un espectro de lesiones que van desde la hiperplasia glandular simple, glándulas tubulares, rectas, hasta proliferaciones glandulares difíciles de distinguir de un adenocarcinoma bien diferenciado. Se acepta que el riesgo de desarrollar un carcinoma uterino endometrial aumenta a medida que hay mayor hiperplasia y mayor complejidad. Según la presencia de las alteraciones de la arquitectura glandular, se clasifican en hiperplasias simples, como la que vemos aquí, glándulas redondeadas, poco ramificadas, o complejas. Y según la atipía citológica, podemos decir que tenemos hiperplasia sin atipía, como esta, que hay pseudoestratificación, se aparece la hiperplasia de la próstata y en hiperplasia
con atipía. Además, aquí es compleja porque vemos glándulas fusionadas, ramificadas, más irregulares, y es evidente la discariosis, aparece el nucleolo. Pero hoy en día hay un cambio importante para el enfoque. Según la OMS teníamos esos 4 tipos, pero hoy en día la hiperplasia compleja y con atipía se le considera adenocarcinoma endometrial no invasor. Ese es un concepto que les adelantamos. Esto tendría que actualizarse, pero lo importante es que esto, para el tratamiento que amerita las hiperplasias complejas y con atipía, es la histerectomía para prevenir el adenocarcinoma endometrial, el cual en Estados Unidos y países desarrollados es el principal cáncer genital femenino. Ellos ya erradicaron prácticamente el cervicouterino, más aún con la vacuna. Pero este es el que lleva ya la batuta en esos países. ¿Cuál sería la patogenia? La causa, un estímulo estrogénico prolongado y mantenido del endometrio, porque el endometrio tiene receptores y el estrógeno le dice prolifere y prolifere. Normalmente, ya pasando la mitad del ciclo, cesa el estímulo de estrógeno y aparece el de progesterona. Pero acá el estímulo ha estado persistente por varias causas asociadas. También se ha visto relación a la obesidad, la diabetes, son problemas de salud que van en incremento y nos hacen pensar en que van a generar una serie de problemas. También la hipertensión, falta de parto y menopausia tardía, porque el estímulo es más prolongado en el tiempo. También se ha asociado síndromes genéticos con mutaciones cromosómicas, como el síndrome de Lynch, que también se asocia a cáncer colorectal, o el de Cowden. Macroscópicamente puede ser exofítico de nuevo, aquí crece como una coliflor, ocupando y rellenando la cavidad. En cambio hay otro aquí que la cavidad está limpia, pero la pared está infiltrada por un carcinoma, un adenocarcinoma infiltrativo. Bueno, puede ser con hartas glándulas o más bien compacto, más bien sólido. Los de bajo grado tienen muchas glándulas y pocas áreas de epitelio de aspecto sólido. Los más indiferenciados, menos diferenciados, en este caso tienen más áreas sólidas y atipía. Esto va infiltrando el miometrio. Ocurre en mujeres en o después de la menopausia, se manifiesta por metrorragia. A veces la señora cree que le volvió la regla y tiene una nueva juventud, engañosamente. El diagnóstico de esto es tomar una muestra por legrado y estudiarla. ¿Cómo se disemina? Bueno, infiltra el miometrio, pero también puede pasar a los ganglios pélvicos y lumboaórticos. Los tipos histológicos destaca el endometrioide, que semeja a un endometrio hiperplásico y atípico, pero hay otras variedades menos frecuentes del carcinoma de células claras, el seroso y el mucinoso, y otros que vienen más atrás. Bueno, ese es un punto entonces. El leiomioma es el principal tumor del útero en frecuencia. Es benigno, derivado de músculo liso, más frecuente entre 30 y 50 años de edad. Son tumores que pueden ser únicos o múltiples, son blanquecinos, son fasciculados, firmes y muy bien delimitados, sin cápsula. Pueden medir de 1 milímetro hasta 30 centímetros, ser gigantes. Pueden ubicarse en el espesor intramural del miometrio, pero también pueden estar bajo la mucosa endometrial, hacia la cavidad, o bien hacia la serosa, subseroso, y ahí pueden comprimir, en ese caso, órganos como vejiga y recto. Histológicamente son fasciculados con tejido muscular liso sin atipía, que manifiesta diferenciación a la inmunohistoquímica de ese tipo. Hay variantes histológicas, el celular, con muchas más células que lo habitual, el lipoleiomioma con tejido adiposo, mitóticamente activo, el necrótico, el epitelioideo, mixoideo, entre otros. Bueno, ahí vemos múltiples, hay por lo menos 2. Vemos que están más uno submucoso, el otro intramural, y a veces pueden protruir y hacia el exterior. Se ve aquí la clara delimitación con respecto al miometrio vecino, el cual está rechazado pero no infiltrado, y sus núcleos son alargados de extremos romos en un estroma fibrillar o colagenizado, y es variable la celularidad. Su pariente maligno es el leiomiosarcoma, también de músculo liso,
corresponde a un 45% de los sarcomas uterinos, típico en mayores de 40 años, pica a los 50. Suelen ser, a diferencia del leiomioma, único. La circunscripción o delimitación no es tan clara. Se presentan con hemorragia, dolor pélvico, hemoperitoneo si se rompen o complican, y otros síntomas al extenderse fuera del útero. Macroscópicamente presentan necrosis y hemorragia. Microscópicamente las células son atípicas. Difusamente, con un grado moderado intenso, aparece la necrosis tumoral, y lo que es importante es que en 10 campos mayores encontramos 10 o más mitosis. Bueno, el aspecto ahí se ve más irregular, con hemorragia, necrosis, atipía, núcleos hipercromáticos, mayor cantidad de mitosis, más de 10 en 10 campos de aumento mayor, medido en varias partes. Ese es el leiomiosarcoma. Ahora, ¿qué pasa si tenemos entre unas pocas y 10 mitosis? Vamos a decir que se trata de un tumor de músculo liso de pronóstico incierto. Y controlarla, o si se hizo la histerectomía, bueno, ya sería la solución. Bueno, tenemos otro tumor ahora llamativo, menos frecuente, el carcinosarcoma, también llamado tumor mülleriano mixto maligno, TMM. Es bifásico y que tiene tanto elementos de carcinoma como de sarcoma, solo un 5% de los tumores del útero, y es propio de la posmenopausia, promedio 65 años. Debutan con dolor pelviano, sangrado uterino, útero grande, agrandado, deformado, con una masa o pólipo que protruye por el canal cervical. Tienden a recurrir a dar metástasis. Macroscópicamente son tumores sólidos, que pueden ser polipoideos, grisáceos, amarillentos, heterogéneos, son de su aspecto, con necrosis y hemorragia. Microscópicamente el carcinoma es un componente de alto grado, generalmente de tipo endometrioide. O sea, sería un adenocarcinoma, pero también puede ser carcinoma seroso, escamoso, de célula chica y de células claras. El componente mesenquimal o sarcomatosa puede ser homólogo, que son los mismos componentes del útero. Por ejemplo, un leiomiosarcoma, un fibrosarcoma, o sarcoma del estroma endometrial, o un tejido ajeno al útero, heterólogo, rhabdomiosarcoma, condrosarcoma, osteosarcoma, liposarcoma. Vemos un gran tumor acá que invade todo, irregular, con necrosis, opaco, se ve ahí hacia el cérvix, y aquí se ven áreas epiteliales y en un estroma sarcomatoso mezclado. Bueno, poco frecuente y son más bien para el especialista. La nueva clasificación todavía lo mantiene. Bien, y saltándonos un poco las trompas, vamos a llegar al ovario. Pero en las trompas podríamos mencionar muy brevemente que su patología es más bien infecciosa, y se llama salpingitis, la inflamación, y puede deberse a varias bacterias. Una es el gonococo, que produce una inflamación supurativa y luego obstrucción de trompa con esterilidad. O bien el actinomyces, que produce, y otras bacterias que producen abscesos con colonias de actinomyces, comprometiendo también el ovario. La patología ovaria del ovario es muy extensa y variada. Los tumores ováricos muy sucintamente se resumen en su línea histológica: neoplasias epiteliales, benignas, malignas y limítrofes. Los epiteliales y estromales mixtos, combinados. Tumores del estroma y de la cuerda sexual, tumores del estroma o mesénquima puro, tumores de células germinales, tumores mixtos germinal y estromal, tumores misceláneos y metástasis. Solo se verá lo más frecuente acá entre los serosos epiteliales benignos. Aquí, la primera categoría, son neoplasias compuestas por ya sea estroma de tipo ovárico y epitelio seroso de tipo tubaríco. Se pueden presentar en un amplio rango de edad, ya se ven en adolescentes y adultas. Pueden ser asintomáticos o síntomas vagos asociados a la compresión secundaria de órganos vecinos. También se pueden torcer e infartar. Cistoadenoma seroso son generalmente quísticos de más de un cm, con muy poco estroma, con una sola cavidad y con paredes internas lisas que contienen líquido acuoso claro, superficie lisa. Y ahí vemos el epitelio seroso, con sus cilios, el estroma y sin atipía. Cistoadenofibroma seroso también son quísticos, pero ya hay más estroma de aspecto fibroso, con áreas firmes sólidas y a veces papilas firmes. Adenofibroma
seroso y tiene componente estromal predominante y glándulas pequeñas, más bien son sólidos, blanquecino grisáceo y con pequeños quistes, algunos dispersos. De la línea mucinosa o mucoproductor corresponde al 80% de los tumores ováricos mucinosos, típicamente unilateral, superficie lisa, uni o multilocular, con variable cantidad de quiste, contenido mucoideo o viscoso. Según tamaño, pueden prestarse como una masa palpable o bien dolor abdominal. Bueno, tenemos el cisto adenoma mucinoso, cisto quiere decir quístico, bueno, neoplasia quística benigna con un revestimiento interno de una capa de células epiteliales mucinosas que puede ser del tipo endocervical, de tipo mulleriano o intestinal. Este parece más bien endocervical. Y ahí se ve la superficie, se sacó el contenido, que es más bien viscoso, y la superficie interna es lisa. El adenofibroma o cistoadenofibroma mucinoso benigno con proporción variable de zonas sólidas y quísticas revestidas por epitelio mucinoso, mulleriano, endocervical o intestinal y estroma fibroso. Los malignos, hay varios subtipos, como tenemos el adenocarcinoma seroso, que se originan de las células del tipo tubárico o mulleriano, pueden ser de alto o bajo grado según su atipía. En ambos tipos hay invasión destructiva del estroma. Los de bajo grado se asocian a los llamados tumores limítrofes o borderline y a mutaciones de KRAS, BRAF y NRAS por la vía MAP quinasa. Se presenta en promedio a los 60 años. El dolor abdominal es un síntoma o se hallan incidentalmente por otra razón. Típicamente son bilaterales, sólidos o sólido-quísticos, con algunas calcificaciones, con cuerpos de samoma, microscópicamente presentan poco pleomorfismo y poca mitosis, típico las papilas. Además, áreas sólidas con invasión del estroma y a veces con cuerpos de samoma. Los de alto grado tienen atipía moderado severa, muchas mitosis, tienden a ser bilaterales, sólido quístico y en ancianas, sexta o séptima década. Bueno, generalmente ya se ve compromiso extraovárico con líquido en la pelvis, que se llama en el abdomen ascitis. Bueno, vemos áreas quísticas bastante lisas, otras como esponjosas y áreas sólidas, y aquí es llamativo ver papilas revestidas por un epitelio columnar atípico. Bueno, hay casos en que se asocian a las mutaciones del BRCA1 y BRCA2 con aumento de incidencia de otros cánceres como el mamario en un 18%, y se ve el TP53 casi en el 100% de estos casos. El adenocarcinoma mucinoso, en cambio, está formado por glándulas y quistes con epitelio mucosecretor, células que tienen mucina en el citoplasma y con diferenciación ya sea intestinal o endocervical. Menos frecuentemente, sería menos del 7% de los carcinomas ováricos. Se presentan en la cuarta y quinta década, generalmente unilateral, y pueden ser asintomáticos con dolor abdominal, aumento de volumen, a la macro sólidos o quísticos con contenido mucoso, necrosis y hemorragia. Histológicamente pueden tener invasión ya sea expansiva o destructiva del estroma. Hay glándulas mucoproductoras con atipía moderada, intensa y abundante mitosis. La inmunoquímica ayuda para diferenciarlo de metástasis de origen extraovárico, por ejemplo, del apéndice o del colon. Citoquiratina 7 y PAX8 son positivas en este tumor y la queratina 20 y el CDX2 son negativas, mientras que la queratina 7 y PAX8 son positivas. Habría que decir que el seroso expresa también el BT1, tumor epitelial borderline. Aquí, bueno, se ve el aspecto sólido quístico y el epitelio con diferenciación mucosecretora, atípica y glándula invasora. Bueno, y tenemos los tumores que son tipo borderline de bajo potencial y son intermedios en su comportamiento entre lesiones benignas y malignas. Y tienen una mayor proliferación epitelial que los tumores benignos, pero no hay invasión destructiva del estroma. Su atipía es de bajo grado y generalmente se diagnostican precozmente, representan un 15% de tumores ováricos y se observan en un promedio 10 años antes que los carcinomas invasores, con una sobrevida a los 10 años cercana al 95%. Su curso puede ser indolente, pero pueden recurrir y ya sea
como tal o como carcinoma invasor. Las variedades serosas y mucinosas de carcinoma borderline son las más frecuentes. Los serosos macroscópicamente son frecuentemente bilaterales, quísticos, con papilas friables y en ocasiones comprometen tanto la superficie interna como la externa. Serían tanto endo como exofíticos. Los mucinosos suelen ser unilaterales, multiloculados, con contenido viscoso y ambos pueden desarrollar carcinomas. Ahí se ve parecen condilomas, estos, o verrugas o coliflores, que son las papilas, crecen generalmente hacia el lumen, pero pueden invadir la pared hacia afuera. Y ahí se ve el patrón ramificado de papilas complejas, pueden tener cuerpos de Samoma en el tipo seroso. Y tumores ahora estromales, tenemos el fibroma, son células que parecen de la corteza, son blanquecinos, como se ven, bien delimitados, firmes, tienen estroma fusocelular sin atipía, se ven en mujeres más o menos jóvenes, 30 a 48 años, los síntomas dependen del tamaño y si no tiene componente de la cuerda sexual no habría secreción hormonal ni síntomas de ese tipo. Bueno, hasta ahí me parece que llega. Bueno, habría que comentar tal vez que los tumores ováricos no tienen una etiología muy clara, salvo las mutaciones, y que deberían pesquisarse. La única manera de detectarlo a tiempo sería hacer una ecografía. La mujer debería ir al ginecólogo regularmente, sobre todo pasados los 40 años, y hacerse regularmente una ecografía para ver algo. Sin embargo, a pesar de eso, es un problema todavía el diagnóstico precoz y cuando ya traspasa la cápsula ovárica y se disemina, el pronóstico a pesar de los tratamientos es malo, incluso afectando a pacientes relativamente jóvenes. Bueno, esa es una visión panorámica general, ahí resumiendo de que la patología ovárica es compleja. No vamos a entrar acá en los desarreglos funcionales ni en los trastornos de la fertilidad, sino que lo que más recibimos como biopsia. Bueno, rol de la biopsia es importante en decir y confirmar un diagnóstico de un tumor y sobre todo en los casos borderline, descartar la invasión, tipificar el tipo y el grado, y también distinguir entre tumor primario o metastásico. Aquí no está mencionado, pero generalmente las metástasis corresponden al llamado tumor de Krukenberg, suelen ser bilaterales y originados generalmente en tubo digestivo y mama. Y la inmunohistoquímica nos ayuda, ese es nuestro gran aporte, a distinguir entre primario y secundario. Hasta aquí quedaría. Y bueno, el rol del tecnólogo aquí vale mucho en la parte de la pesquisa del cáncer cérvico-uterino. Si bien se ha implementado la vacunación como estrategia para prevenirlo, el punto va a ser que todavía el efecto de la vacuna va a demorar en sentirse en erradicar el cáncer. Sin embargo, está entrando otro método que es la caracterización de los virus y la detección y selección de pacientes mediante la pesquisa de virus de cepas de alto riesgo para su diagnóstico y tratamiento. Eso va a ser muy útil en caso en que la citología se mantiene alterada, pero no concluyente de neoplasia, y se va a ver ahí si la alteración celular es causada por el virus o por otro agente. Y eso va a tranquilizar a la paciente y orientar mejor el manejo. Mientras tanto, bueno, hay que aclarar de que la pesquisa con el PAP requiere tecnólogos entrenados y procedimientos rigurosos y controlados para ser útiles, además de que debe abarcar sobre el 70% de la población mínimo para influir. Y ese es el problema, que se necesita ampliar la cobertura manteniendo la calidad. Bien, hasta aquí vamos a dejar la grabación y tras repartir los casos